En esta tarde voy a hacer una introducción rastreando el concepto de dignidad. Comenzaré con una pregunta, yo mismo la responderé. ¿De dónde viene la concepción de dignidad inherente? Con la declaración que el ser humano fue hecho primero a la imagen del Creador y segundo a su semejanza. Pues tenemos citas bíblicas, ¿no? Génesis 1:26, Génesis 5:1, Génesis 9:6, Salmo 8:5, Santiago 3:9 y Gálatas 3:28. No me extiendo en la cita porque de pronto alargamos mucho el tema y que también yo sé que van a haber muchos que van a aportar mucho aquí hoy a este tema, ¿no? Porque es de bastante interés para todos y todas, perdón. ¿Cómo veían los rabinos la dignidad del ser humano, el significado de la imagen de Dios en el esfuerzo por conformar sus acciones a Dios y la posición especial resultante en la capacidad de actuar éticamente? Es decir, los rabinos veían que el que más de pronto eh, estaba cerca, posiblemente ellos pensaban que el que más estudiaba en la Biblia, el que más estudiaba en estas cosas, pues de pronto era el de más dignidad. Así la veían ellos. Y dice que en el Imperio Romano, el orador Cicerón habló de la dignidad humana, donde un carácter social como un carácter social y jurídico, con la idea de rango social, con las referencias al orden, a las posiciones en la sociedad y a la política. Según Cicerón, la persona de mayor rango tiene mayor dignidad que el hombre común en la búsqueda de la perfección. Cicerón era ya algo así como que el que era por rango, el que tuviera más rango tenía más dignidad. Si ve cómo vamos, se va hilando la dignidad en cada época de aquellos. Entonces, ya vamos viendo dos ejemplos, ¿no? El de, el de los rabinos y el de los romanos. Cada uno tenía una percepción diferente a lo que era la dignidad, a lo que es la dignidad. Dice, en el pensamiento judeo-cristiano, oígase bien, o sea, ya de pronto en la cristiandad, el educado está por encima del inculto. Así pues, la dignidad puede perderse por un comportamiento presuntuoso o desagradable, por lo que depende de los actos del carácter, la actitud de cada individuo. Mírese bien entonces aquí que hay otra percepción diferente ya de lo que es dignidad, que estaba por encima, el educado estaba por encima del inculto. Eh, Analicemos eso, pues ya vamos analizando tres maneras de pensar en aquellas dispensaciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos un escritor, filósofo, dice Alejandro de Hales, filósofo, filósofo y teólogo inglés, considera que la dignidad humana en sí misma es incondicional e independiente de todas las actividades externas y personales. No depende de mi rango ni de mi inteligencia, ni de las acciones, ni de las acciones,
La dignidad es inherente al ser humano, es decir, va con él. Desde luego puede ser despreciada, pero es parte íntima de toda vida humana. Haga lo que haga un individuo o un rey o un ciudadano. Dícese aquí que en los Estados Unidos comenzó a establecer políticamente el concepto de dignidad humana en la Declaración de Independencia en el 1876. Autores declararon los derechos inalienables a todo ser humano, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad personal. En el transcurso de los derechos civiles declarados en Francia en 1789, se hizo hincapié en la libertad, la igualdad de todos los hombres y la fraternidad. Dice en 1785 el filósofo alemán Immanuel Kant escribió: la humanidad misma es una dignidad, pues el hombre no puede ser utilizado como un mero modo, un mero medio, sino que tiene que ser utilizado al mismo tiempo como fin. Y fue Kant el primero en vincular la dignidad humana a un sistema jurídico. Él definía que la dignidad humana consiste en el respeto por el otro y el derecho a existir, el reconocimiento de la igualdad fundamental de todos los seres humanos. Kant parte de la base de que el ser humano es en sí mismo un fin, no puede estar sometido a un fin ajeno. Y eso significa que se viola la dignidad cuando un ser humano utiliza a otro como mero medio para sus propios fines. Van entendiendo, ¿verdad? Esta es una introducción que les estoy haciendo aquí antes del tema. En el 1948, la Asamblea General de la ONU, el 10 de diciembre, la resolución 217 en sus 30 artículos recoge los derechos considerados básicos, pero solo 3 décadas después fue formalizada como tratado internacional obligatorio para los estados de proteger los derechos humanos. Pero antes, en 1927, entra en vigor la Concepción sobre la esclavitud, que la prohíbe en todas sus formas. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones impulsó los consensos de Ginebra sobre seguridad y respeto de derechos mismos de prisioneros de guerra, y en el 1948 se aprobó el documento Declaración Universal de los Derechos Humanos como un conjunto de normas y garantes de las personas frente a los poderes públicos. En virtud del artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas crea la Comisión de Derechos Humanos, encargada de la elaboración de documentos para la defensa de los derechos humanos. Vamos a entrar ahora sí ya en tema. Esa era una introducción que quería hacer. Vamos a entrar en el tema ya. El tema de hoy se llama culpabilización de la víctima. Sé que es un fenómeno social que responsabiliza al damnificado del daño causado. Podríamos decir, inversión de la responsabilidad
que puede aparecer en relación a un crimen o a cualquier tipo de maltrato abusivo que conllevan a considerar que las víctimas de ese suceso son parcial o completamente responsables del mismo. Estamos entendiendo, ¿verdad? Voy a leer otro poquito y voy a pedir aporte de ustedes ahorita. Culpar a la víctima fue acuñado por William Ryan. Surge de una crítica que le hacen a la obra de Daniel Petrie sobre la formación de guetos y la pobreza intergeneracional como intentos sutiles, entre comillas, de desviar la responsabilidad de la pobreza de factores sociales estructurales a las conductas y patrones culturales de los pobres. Bueno, gueto es un barrio o suburbio donde viven personas marginadas por el resto de la sociedad. La frase fue rápidamente adoptada por los defensores de las víctimas de crímenes, en particular las víctimas de violación. La violación considerada como un crimen de género sexual, donde se conjugan otros crímenes como la tortura, esclavitud sexual, persecución, en sí es crimen de la humanidad, de lesa humanidad, perdón. Pido un aporte de ustedes, qué opiniones hay referente a lo que ya han oído. ¿Alguien puede aportar? Bueno, en realidad esa reversión de culpa es bastante común porque, por ejemplo, en el caso de las violaciones simplemente por género, muchas veces le echan la culpa de que por cómo se arreglaba o cómo se vestía o, o lo simpática que era o a la hora que había salido, o por qué no conocía más a la persona con la que había salido. Pero también hay otra clase, digamos, que, que se desarrolló, por ejemplo, durante la dictadura aquí, y calculo que en otras también, como que justifican las torturas y las violaciones, etcétera, por, porque ellos se lo merecían por cómo pensaban o por lo que hacían o por lo que sea, este, tratando siempre de justificar el horror de lo que estaban haciendo. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo creo Le que, va adelante, Jess. ok, que yo creo que precisamente es bajo esa premisa del concepto de dignidad que tú expresaste, donde la dignidad no era para todos, sino solo para unos pocos, que se empieza a construir el concepto de la víctima. Sí, entonces lo que decía Graci respecto a que hay eh, situaciones donde se justifica la agresión o donde se justifica la violencia, o lo mismo que hablábamos hace 8 días, se justifica que se le vulneren los derechos a ciertas personas porque hicieron esto o porque hicieron lo otro. Entonces, ahí está como esa premisa, ¿no? Donde no se cree que todos tengan los mismos derechos. Muy bien, Jessy. Claro, por eso hice esa introducción, ¿no? De la dignidad, porque de ahí viene, claro, eso es, si nos acordamos ahorita,
Mire que en aquellos tiempos los unos pensaban de una manera, los otros pensaban de otra, y los otros pensaban de otra, hasta que este filósofo alemán fue el que le dio prácticamente el estatus ya de dignidad al mundo entero, ya, que cómo era que se definía la dignidad en las personas, de dónde venía y cómo era, que son inherentes a la persona. Viene ahí, no se le puede quitar a la persona la dignidad, no se puede jugar con la dignidad ni se le puede violar tampoco, porque sería también abusar de la persona y abusar de- del individuo. Sandrita, iba a opinar algo. Sí, gracias. Libardo, lo que iba a decir es que, bueno, yo pensaba en el contexto, o sea, estoy pensando en el contexto de este concepto de culpar a la víctima, ¿no? Y pensaba en el cielo, en el conflicto en el cielo, cómo Satanás ataca el carácter de Dios, su santa ley, pero culpa a Dios, ¿no? Lo culpa de tener una ley, según él, injusta. Entonces ahí yo puedo apreciar como los mismos rasgos del carácter maligno de Satanás, él se los asigna a Dios, ¿no? Y luego de eso voy al Edén. ¿Y qué pasa en el Edén? Igual. Se está culpando, ¿cierto? Se está culpando a Dios, se está culpando a Eva. Bueno, es todo un sistema de culpa. Por otro lado, quiero decir de que es algo cultural. Está en la cultura eso, de siempre culpabilizar a la persona más vulnerable. Siempre, a ver, pegarle al que ya está caído, pegarle a la persona que ya está caída, ¿no? Entonces, es una persona vulnerable, ha sido lastimada, ha sido herida. Qué fácil es seguirla lastimando, ¿no? Culpándola de su propio dolor. Creo que a nivel social esto se puede ver como una falta de empatía, ¿sí? Y, y un mal muy grave, porque yo creo que si alguien se atreve a culpabilizar a la víctima, es muy posible que esta misma persona tenga tan interiorizado ese mismo mal, o sea, sería capaz en determinado momento de actuar de esa misma manera, ¿sí? Dañando, porque ¿a dónde está la empatía? ¿A dónde está la conciencia? ¿Sí? O sea, es algo donde no se tiene en cuenta la humanidad, ¿no? Que así como a esa persona le duele, está pasando por una situación horrible, yo pueda conectar con eso y pueda entender a esa persona que necesita apoyo, que necesita acompañamiento y que lo que menos necesita son señalamientos, ¿sí? Entonces, bueno, era eso, ese pensamiento. Muy bien, Sandrita, lo que nos acaba de decir, de explicar, que el conflicto primero en el cielo es un buen ejemplo, sí, señor, en el Edén, cómo conlleva a las culturas de ahí hacia adelante, de culpabilizar a la víctima, y es como lo más fácil, ¿cierto? Es como lo más fácil que encuentra todo mundo, y una vez culpabilizando, echándole la culpa a la víctima, porque aquí adelante vamos a estudiar más sobre este mismo tema. Vamos, entonces, pasemos acá adelante. Dice, ¿por qué la gente culpa a la víctima? Dice que como primera medida es una reacción común al crimen. Las personas pueden, porque si leímos ahorita que un crimen, una violación ya es un crimen, dice, nos estaba aplicando acá, ¿no?
Entonces, primera medida es una reacción común al crimen. Las personas pueden participar en la culpabilización de la víctima sin intención. Óigase bien, sin intención. Por ejemplo, una persona se entera de un crimen y piensa, habría sido más cuidadoso, es decir, pudo hacer más cuidadoso, ¿no? De no pasar por ahí o no ir por ahí. O eso nunca me ocurriría a mí, ¿cierto? Que son cosas que se piensan a la ligera, eh, no, no hubiera pasado si no se hubiera ido por ahí. A mí no me pasa eso. Incluso la educación sobre la concienciación de la víctima puede ser una forma de culpabilización de la víctima, ya que a menudo aconseja a los niños y mujeres jóvenes sobre las medidas que pueden tomar para evitar la agresión sexual, lo que implica que las víctimas de violación no hicieron la no hicieron lo suficiente para protegerse. Estamos escuchando también eso como es tan... ¿Tiene algo que opinar? Que, me llama la atención esa parte que inclusive esa parte educativa que hacen los entes de Dice, cómo, aconseja a las sí, niñas y a las mujeres niñas y jóvenes. jóvenes de cómo cuidarse, cómo protegerse. Ahí también se está culpabilizando pues la víctima. En cierta forma ya se está culpando a la víctima. Ahí sí. Me pareció interesante esa parte. Vivardo, yo creo Dígame, Liz. que es importante resaltar que aunque muchas veces se hace esto de manera inconsciente, precisamente el hecho de que nosotros abordemos estos temas y lo traigamos como a la luz y lo hagamos consciente, puede hacer pues, que evitemos caer en ese tipo de ejercicios, ¿cierto? Ujú. Em, Cuando hablábamos de este tema, cuando yo también investigaba un poco sobre el tema, había un artículo que decía que muchas veces es un mecanismo de defensa cerebral culpar a la víctima, porque es como decir, solo a la gente que es injusta le pasan cosas injustas y solo a la gente que es buena le pasan cosas buenas. Entonces, si a esta persona que aparentemente es buena le pasa algo malo, alguna culpa tuvo que tener esta persona. Sí, es como un Ujú. pensamiento que hay allí detrás de que solo las cosas buenas le suceden a la gente buena y no es así. Somos víctimas y vivimos en un mundo de mucha injusticia. Entonces, como cambiar también el hecho de no culpabilizar a la víctima, trae detrás entender que estamos en un mundo injusto y que a muchas personas buenas en este mundo le pasan cosas que no merecen, ¿sí? Que son terribles y que son muy malvadas y de las cuales ellas no tuvieron una responsabilidad. También me parece importante lo que dices, Jess, y también en el contexto religioso, cuando las personas les pasan algo, también dicen, no, Dios te está castigando por X o Y comportamiento, o eso es una prueba que te está poniendo Dios, y entonces también estamos allí culpabilizando a Dios. Sí, siempre se Perdón, busca un culpable, ¿no? Sí, gracias. Ajá. perdón. Yo me quedé pensando que no estoy muy segura de estar de acuerdo con lo que dijeron de que uno enseña ciertas precauciones. Y no creo que sea porque uno esté culpabilizando a la posible víctima. Yo creo que eso es es algo totalmente normal de un sentido de protección, porque
sabemos que las cosas pueden pasar, aunque uno se cuide, pueden pasar, pero eso no quiere decir que uno no trate de hacer todo lo que está a su alcance para que no pase. Entonces, yo no sé hasta qué punto está mal enseñar precauciones a los jóvenes. Porque La- lo que pasa también es que si a un joven, a los jóvenes eh, les dan de pronto esa pedagogía de no hagan esto, no hagan lo otro porque les puede suceder esto. O, una víctima puede pasar eh, por ese caso o por esa situación sin llegar de pronto a tener el conocimiento de que eso le iba a pasar. Solamente, solamente que, solamente que pensando en que a esa persona le pasó eso, que a esa persona le pasó eso porque, porque quiso, porque desobedeció. Este, No, yo digo explicar ahora que, tiene una las cosas película. pasan porque hay maldad en el mundo, pero también justamente como hay maldad en el mundo, uno tiene que tratar de hacer todo lo que esté al alcance de uno para evitarlo. Yo creo, Ah, ya. Lilia, adelante. No, yo pienso, cuando se dice allí, cuando se enseñan en este sentido, en el sentido de que se le dice a las niñas, a las mujeres, bueno, no salgan solas en las noches, tardes, traten de no consumir alcohol, de no beber, o sea, de no andar en las fiestas tardes de la noche y cosas así. Mira bien con las personas que te relacionas y esas son también cómo te vistes. Esas son cosas que, por ejemplo, yo lo digo qué, porque cuando yo estaba adolescente, mi mamá me cubría, o sea, a mí no me dejaban colocar ni chorcitos, ni nada, ni ropa escotada, ni nada, porque para no ser, para no ser, digamos, como eh, objeto de que un hombre me enamore o no me dejaban salir sola, entonces cosas así. Entonces una mujer puede salir sola y no tiene por qué ser violada. Entonces, en ese sentido, pues yo miro las cosas. Yo creo que tener medidas de autocuidado está bien y generar estrategias de prevención también puede estar bien. Lo que sucede es que detrás de muchos discursos de prevención, que es, creo que a lo que te referías, Libardo, está implícito el hecho de buscar una responsabilidad en la víctima, ¿sí? Cuando uno atiende casos de abuso sexual, de víctimas de abuso sexual, una de las cosas que está más presente en la víctima es la culpabilización, ¿sí? Eh, y tiene que ver mucho con ese proceso donde te dicen a ti como tú eres la responsable de cuidar tu cuerpo, ¿sí? Y la prevención no se va a, usted no tiene que tocar el cuerpo del otro, sino cuide su cuerpo porque se lo pueden tocar, y si se lo tocan es porque tal vez usted está mostrando demasiado o usted está caminando por donde no debe, ¿sí? Entonces es un cambio un poco del discurso, pero más allá del discurso, del pensamiento que está detrás de ese discurso. Y el pensamiento que está detrás es la culpa de alguna manera tiene que ser de la víctima, ¿sí? Entonces es como, no se trata de no tener ninguna medida de prevención. Obviamente nosotros podemos tener esas estrategias de autocuidado. De lo que se trata es que se le dé la responsabilidad a quien la tiene. Y hablaba de las víctimas de abuso sexual porque
sean niñas o sean mujeres, que en la mayoría de nosotros, en la mayoría de los casos sabemos que son mujeres las que son víctimas, aunque también hay víctimas hombres y niños. Siempre dicen, es que yo me metí a la pieza o yo estaba durmiendo en la pieza de mi tío y por eso me pasó eso, o es que yo no me fui con mi mamá y por eso me pasó esto. Y es algo que uno siempre tiene que entrar a trabajar con la víctima, porque evidentemente no es su responsabilidad. ¿Mm? Entonces, no es las medidas de prevención, sino lo que está detrás de ese discurso, y es que siempre no se ataca al victimario, sino a la víctima, muchas veces con esos discursos. Lo que decía Graciela, pues de la prevención que es buena, pues sí es buena, porque si a uno le dicen, mira, no vayas por ahí que allá adelante hay unos individuos como todos raros y están ahí, no sé qué, pues la persona toma medidas enseguida, dice, no, pues yo por ahí no me voy a ir, ¿cierto? Entonces, las medidas de prevención son buenas, sí, pero como decía Jess, en un caso llega el momento de que esas medidas de prevención también pueden ser eh, utilizadas en contra de la víctima porque no lo hizo, porque se fue por ahí, porque usaba esto, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, pero no es por eso que le vamos a echar de una vez la culpa a la víctima, no, la culpa la tiene el que hace el daño, la persona, el perpetrador, no la víctima. ¿Continuamos? ¿O alguien tiene algo más para aportar? Iván, también ahora que estabas hablando, como que se me vinieron varias Sí, cosas a la cabeza porque he visto muchas veces esto, ya ahora que lo están tomando este tema, de verdad que no me había dado cuenta que era casi como una cultura, ¿no? O sea, de la culpabilización de la víctima. O sea, no, de verdad que no lo había visto. Ahora ya entiendo cultural. por qué siempre en muchas esferas pasan ese tipo de situaciones con las personas que más bien son los que terminan teniendo el problema y se le carga a ellos la responsabilidad del problema. Y yo recuerdo hace poco que vi una señora que le decían, ¿por qué tuviste tantos hijos y no tenías para mantenerlos, ¿no? Este, y también es una forma también de cargar la culpa a las mujeres, ¿no? Y hay muchas de eso, de esa parte, hacia las mujeres sobre todo. Y bueno, no sabemos, porque también nosotros tendríamos que evaluar dónde nació la señora, si había pues su educación sexual, si los padres estaban juntos, quizás no estaban, pues no era una familia funcional. O sea, hay muchos factores para que a veces las personas también tomen malas decisiones y aparte de eso le echan la culpa de todo, ¿no? Muy correcto, sí, así es, porque sí, lo que usted dice, donde estaba aquella persona de pronto no, o aquella persona no tuvo esa orientación eh, sexual y pudo y cayó en ese error de, como decimos popularmente, de parir muchos hijos, ¿no? Porque eh, también pues el patriarcado enseñó de que antes las personas, las mujeres, era para prácticamente procrear. Ya, entonces, también viene al caso todo eso, ¿no? De todas maneras, gracias por el aporte. Libardo, ¿puedo decir una última cosa? Sí, cómo no, estamos para eso. Es que les quería comentar que yo empecé a investigar sobre este tema frente a una situación que se presentó acá en mi barrio. Acá hay como un grupo de vecinos que está organizado y hay un grupo de WhatsApp y hay cámaras y bueno. Y en una oportunidad, de un fin de semana, uno de los vecinos hizo una fiesta y en esa fiesta, como en horas de la madrugada, una pareja joven estaban discutiendo fuera de la vivienda. Entonces, pues como hay el acceso a cámaras, los vecinos podían ver lo que estaba ocurriendo y el muchacho estaba golpeando a la muchacha. Entonces, pues al otro día, cuando yo empecé a ver como la conversación que había alrededor del tema, los vecinos terminaron diciendo, no uno, sino muchos, empezaron a decir como
es culpa de esa muchacha, ella para qué se deja, bien boba que permanece ahí, ¿será que le gusta que le peguen y por eso es que permanece con ese tipo? ¿Qué tal el tipo tan guache? Pero todo el tiempo la culpa cayó sobre la mujer, ¿sí? No sobre el agresor, no diciendo este tipo de violencia o resaltando la violencia que él ejercía hacia ella, sino resaltando que ella debía gustarle porque ella permanecía ahí. Yo Sí. Qué busqué sobre horror. este tema y mandé un artículo al grupo y algunas personas pues como que hicieron eco y hicieron la reflexión al respecto. Pero es una situación que nosotros vemos en muchos aspectos de la vida, no solamente en violencias físicas hacia las mujeres, es en muchos aspectos de la vida que nosotros terminamos justificando al agresor con nuestro discurso para empezar a buscar qué culpa y qué responsabilidad tiene la víctima, ¿sí? Entonces, es algo de lo que nosotros debemos percatarnos porque en realidad está muy inmerso en nuestras forma de expresarnos frente y en la forma en que juzgamos muchas situaciones. Hay una palabra que se utiliza, que es utilizada mucho, mucho, mucho en este ámbito del cual estamos hablando. Ah, es que es masoquista. Es que ella es masoquista. Le gusta que le den. Ella le gusta eso. ¿Cierto? Sí, es un horror, es un horror. Así es. Entonces, eh, sigamos profundizando más en esto porque esto cada vez se pone más interesante. Dice que el lenguaje que se usa cuando se habla de violencia doméstica u otros abusos, a menudo el lenguaje utilizado desvía la atención del perpetuador y permitir que las personas se pregunten qué pudo haber hecho o no. La víctima antes de los ataques. Acaba de explicar Yesenia ahorita. Sí, Sí. ya Jess lo acaba de ampliar. Dice que los valores también desempeñan un papel en la culpabilización de la víctima. Ejemplo, cuando las personas priorizan el bien de todo el grupo en lugar de los derechos y el bienestar de un individuo, tienden a estigmatizar a las víctimas. Alguien puede también aportar. Si quiere, leo otra vez la. Dice, los valores morales también desempeñan un papel en la culpabilización de la víctima. Ejemplo, cuando las personas priorizan el bien de todo el grupo en lugar de los derechos y el bienestar de un individuo, tienden a estigmatizar a las víctimas. Es un poco como cuando el grupo se siente tocado porque se identifica con el perpetrador, entonces ahí revierten la culpa tratando de culpabilizar a la víctima. O sea, es para protegerse, aún no habiendo sido ellos los perpetradores, pero son afines en su mentalidad y en su personalidad con el perpetrador. Es como decir que se solidarizan con el perpetrador y no con la víctima, ¿cierto? ¿Sí? Claro, porque se sienten Ajá. identificados, o sea, eh, Eso. conforman un grupo y entonces si ellos admitieran la responsabilidad del perpetrador, se sentirían culpabilizados ellos. Entonces, en lugar de sentirse culpabilizados, hacen causa común con el perpetrador y se vuelven contra la víctima. Eso es, eso. Muy buena explicación, Graciela, sí. Ese es el ejemplo de lo que nos quiere decir de acá. Muy correcto. Otra pregunta.
¿Alguien quiere opinar algo más? Libardo, pensaban que, bueno, llevamos más de 6.000 años, ¿no? Donde las mujeres siguen siendo culpabilizadas. Son las que han sido vulneradas, ¿cierto? Pero ¿a quién es que se culpa? A las mujeres, ¿cierto? A la mujer se le culpa. Si los Sí. hijos, no Ujú. sé, van por conductas inadecuadas, se le culpa a la mujer, a la mamá. Si el hombre se va de la casa con otra persona, se le culpa a esa mujer. Si llueve, si truena, bueno, lo que pase, se culpa a la mujer. Sí, creo que esto está ya en un piloto automático, en un cerebro rápido, ¿cierto? Ujú. Estos son Pues, hace parte de los males del patriarcado. Culpabilizar yo lo dije a la antes, sí, mujer. así. Totalmente, totalmente. Así es, así es. Matías creo que quería decir algo. Ah, gracias. Bueno, yo estoy haciendo algunos debates del aborto y los que son pro vida normalmente también terminan echándole la culpa solo a la mujer, porque para ellos es la persona que decide, ¿no? Bueno, tener relaciones sin consentimiento, perdón, sin protección, a veces simplemente porque tal vez ya tiene esa vida un poco liberal, o simplemente porque, bueno, no sé, no midió las consecuencias, ¿no? Entonces, cuando en realidad son dos personas las que obviamente forman o participan de esto, que es el hombre también, ¿no? Pero en el caso de esto, yo he visto muchas veces que ellos quieren imponer su moral, porque justamente con esos argumentos dicen que ella debería tener el hijo. En realidad es más como dicen algunas personas, ¿no? Que ellos quieren que pague una culpa o paguen una consecuencia, que es tener al bebé o que nazca el bebé. Entonces, siempre se van a ese punto, se van hacia ese punto, ¿no? De imponer su moralidad y como estabas mencionando, creo que ese texto. Ujú, sí, Matías. Muy bien, porque se culpa a la mujer. Si la mujer queda embarazada, culpa de la mujer porque quedó embarazada y si de pronto el cónyuge, el esposo no quería, entonces culpa a la mujer. Y si no queda embarazada porque tú no quieres quedar embarazada, es decir, se culpa a la mujer. Eh, Algo así también como que conlleva lo que tú estás diciendo. Muy bien, Matías. Gracias. Pero seguimos. Dice que cómo pueden afectar la culpabilización de la víctima a los sobrevivientes de delitos. Experimentan cierto grado de culpa y de vergüenza y se perpetúa en ellos esos sentimientos, disminuyendo en ellos la probabilidad de buscar apoyo y al ser culpado puede llevar a una persona a sentirse como si estuviera siendo atacada una vez más, lo cual le puede conducir a un aumento de la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. ¿Puede alguien opinar algo también? Si es el caso, aunque todo se entiende ya porque vamos hilando bien todo, ¿no? ¿Puedes repetir, por favor, el texto? Dice, la pregunta es, ¿cómo puede afectar la culpabilización de la víctima a los sobrevivientes de delitos? Dice que experimentan cierto grado de culpa y de vergüenza y se perpetúa en ellos esos sentimientos, disminuyendo en ellos la probabilidad de buscar apoyo
y al ser culpado puede llevar a una persona a sentirse como si estuviera siendo atacado una vez más, lo cual puede conducir a un aumento de la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. Es decir, el estrés que queda después del hecho, ¿no? De lo que haya, del evento. Ya, ok, yo tengo un ejemplo, justamente eso del aborto. Digamos que cuando la mujer aborta, o la persona, puede ser también un adolescente, qué sé yo, normalmente estos problemas psicológicos normalmente es por el entorno. O sea, esto ya está comprobado porque es la misma sociedad o los mismos padres a veces que culpabilizan, ¿no? A veces de esto a la persona y por esa moralidad impuesta por la sociedad terminan pues ellas mismas sintiéndose culpables y sintiéndose mal. Y esto también es un argumento de las personas que no están a favor del aborto para decir que no debería existir el aborto, porque normalmente la persona termina mal, ¿no? Mentalmente, pero eso no es en realidad por la persona, es por el entorno, y eso ya está comprobado. Así es, correcto. Y siempre pues se culpa a la persona más débil. Ah, pues, entre comillas, ¿no? O a la persona que Quería, está sufriendo. Diga, Sandra. pues, sí, sí, estaba pensando precisamente el texto que leíste, las consecuencias, los efectos eh, a corto, largo plazo que sufre una persona que ha sido, ¿sí? victimizada. Eh, Eso es algo muy, muy amplio, ¿sí? Puede generar ansiedad, puede generar depresión, suicidio, ¿m? Estrés postraumático. Y bueno, el enemigo número uno que se encuentra en los estudios de la salud es el estrés. Resulta que estos eventos traumáticos eh, siguen ahí en la mente de la persona, en sus emociones, ¿sí? En su subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? La persona va a seguir sufriendo esto. No es que porque pasó hace 10 años, que porque pasó hace 20 años, entonces el tiempo sana esto. No. Trae muchas, muchas consecuencias a la salud, tanto física, mental, emocional. Es algo muy, muy grave donde las personas, los estudios de caso que hacemos en psicología clínica y de la salud, de personas con alteraciones psicológicas, con alteraciones físicas, ¿sí? Me refiero a enfermedades crónicas como la diabetes, como el cáncer, artritis, todo esto. En muchos casos, por no generalizar y decir que en todos hay historias de abuso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues todo este estrés, todo este sufrimiento que vivió la persona y que sigue viviendo, le deteriora su sistema inmunológico, su sistema endocrino, su sistema digestivo, bueno, porque todos los sistemas del cuerpo están conectados al sistema nervioso, ¿sí? Entonces, realmente la salud, el bienestar de la persona se deteriora. Muy posiblemente es afectado todos los ámbitos, ¿sí? En el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Esto, o sea, es algo con lo que las víctimas cargan y es algo que realmente no hay una medición exacta del 100% de los resultados, de los efectos, sí que puede producir en una persona, pero son muchos y muy graves, muy graves. El daño que se le hace a una persona, eh, a una niña, a una mujer, a un niño, sí,
eso es muy grave, las consecuencias son muy graves, ¿sí? A nivel físico, emocional y mental. A pesar de estas personas pasar años de proceso psicológico, no asegura que se recuperen, ¿sí? Es lo que vemos en el estudio, en psicología clínica, que es donde vemos estos casos, ¿sí? Es algo muy, muy grave. Eso era lo que quería decir. Gracias, Sandrita. Sí, correcto, correcto. Vi hace poco un video donde dice que un jovencito mató la familia. También por eso, porque el- eso fue en Estados Unidos, creo. Pues ahí contaba la historia y fue por eso, por el trauma que él tenía, el trauma que él tenía. Entonces, la mamá eh, puso otro marido y esa persona era constantemente chocando con él. Y dicen que un 31 de diciembre él fue y pasó con unos familiares y después a la medianoche dijo, voy a, voy me voy para mi casa. Se fue y al otro día fue el suceso. eh, una niña, la mamá y el padrastro. Los asesinó a todos tres. Y como usted acaba de decir, eh, el trauma, el trauma no sigue, el trauma sigue haciendo daño, el trauma sigue ahí en la persona. Es Libar- duro y sí, y para que una persona sea curada, como usted dice, ya es muy difícil, muy difícil. Libardo, quería aclarar un poco lo que dije. Hay una persona que pregunta si definitivamente esto no se puede curar, ¿no? No, no he dicho eso de que, o sea, no, no, lo que digo es que conozco estudios de caso que he hecho de que es muy grave las consecuencias, ¿sí? Y que he visto muchos casos que llevan años de terapia y aún no se recuperan. Pero esto no se puede generalizar, ¿sí? En ningún momento se puede decir que las personas no se recuperan. Sí, las personas sí se pueden recuperar, solamente que hay casos que son tan graves que llevan años de terapia y aún así, eh, bueno, hay mucho por hacer. Eh, entonces, no se puede generalizar y lo que sí hay que tener en cuenta es que siempre, siempre hay que buscar ayuda. Siempre busque a un profesional, ¿sí? En estos casos tienen que buscar una psicóloga clínica, un psicólogo clínico. Y si esa persona no cumple con la expectativa, si ese profesional no, entonces busque a otra persona, a otro profesional, hasta que encuentre esa persona profesional que sí le escucha y no solamente que le escucha, sino que, a ver, que su intervención tiene resultados, ¿no? Hay que ir también a los resultados, porque mire, pasa mucho que se ven estos historiales que las personas consultan a, a un profesional de psicología, ¿no? Y no les gustó, no les gustó porque, bueno, consultan a otro profesional de psicología, tampoco les gustó su intervención y ya se quedan ahí, ¿sí? Entonces, no, hay que buscar, siempre buscar ayuda, ¿sí? Estamos frente a un problema de estos, no se puede guardar silencio. Sí, esto no se puede interiorizar porque entonces las consecuencias van a ser terribles. Hay que buscar al profesional indicado, indicada y, y bueno, eh, hacer el proceso. Y cuando digo hacer el proceso, es que, mira, no, es que esto da para todo un tema.
pasa algo y es que cuando las personas van a una consulta psicológica, las personas quieren que les resuelvan inmediatamente ahí su trauma o su problema, ¿sí? Pero esto no es así. En psicología clínica, ante estos traumas, se hace una evaluación. Luego se tiene que hacer una segunda evaluación del problema, una tercera evaluación del problema, hasta una cuarta o quinta evaluación del problema que lleva la persona. Ojo, esto no quiere decir, ¿sí? O sea, primero se tiene que establecer de manera objetiva toda esta problemática, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las personas van con la ansiedad, con el sufrimiento, con la angustia, y esto es muy entendible, pero quieren que el profesional de la salud mental les solucione ahí, en esa consulta, ¿sí? Entonces, ¿sabe cómo hacen las personas? Muchas personas, doctora, quíteme esto, hágame algo, formúleme algo, pero es que yo no puedo seguir así. Cuando es la primera evaluación o la segunda evaluación, ¿sí? Esto involucra todo un proceso donde la persona necesita invertir recursos, invertir tiempo, paciencia, ¿sí? Y dejarse guiar por el profesional, confiar en la persona profesional. Bueno, Correcto, Sandra. ya para que pueda seguir. Bueno, vamos a seguir. Dice que ahora vamos a identificar frases comunes de culpabilización de la víctima. La primera es, se lo merecen, especialmente si las víctimas tienen rasgos de personalidad negativos. Mi esposa tiene de pronto algo que... Ah, bueno, vamos a continuar. Deberán cambiar, señalan lo que está mal en la víctima, en lugar de reconocer que el verdadero problema radica en el acosador. Tercera, él, ellos lo causaron. Tomar venganza. Muchas personas creen que es bueno que el acosador pruebe de su propia medicina. Ahí en esas frases de donde identificamos culpabilización de la víctima, la que acaba de expresar ahorita, comúnmente a mí me pasaba, o también estoy luchando. Cuando un padre le pega a un niño, porque el niño está haciendo berrinches, pataletas, o X, y bueno, y le pegan, y yo he expresado, bien hecho, se lo merece, por andar con te pegaron por tu culpa, por andar de grosero. Entonces son expresiones en la vida común, en el diario vivir en el que uno se desenvuelve, que uno culpa, cae en esa forma de culpabilizar a la víctima. También cuando a veces, bueno, de hecho, en el caso que le estaba comentando, cuando me enteré, bueno, lo mataron, y quizás que habrá hecho. Entonces, son cosas que este tema me ha puesto a mí a reflexionar, me ha llevado a pensar y a tener más cuidado con las frases que utilizamos, el lenguaje que utilizamos diariamente. Dice, ellos lo causaron, tomaron venganza. Muchas personas creen que es bueno que el acosador pruebe su propia medicina. Cuarto, deberían haberlo sabido mejor. Por ejemplo, no debiste salir sola. Lo que estábamos hablando
habla rato también de la culpabilidad. Ujú. No se defendieron. La quinta es no se defendieron. A mí me refirieron un caso de una violación que hubo, no sé si fue en una casa o fue en, en carretera, un vehículo, no me acuerdo bien. En todo caso, que el, los violadores trataron de violar a la señora, a otra hija de ella, pero ellas como que se defendieron de una manera. La esposa, o sea, la señora, la yerna de ella, la nuera de la señora, ella como que se paralizó en el momento de eso, ella fue paralizada, ella no fue capaz de actuar ni nada, a ella la violaron. El marido la culpó de que porque ella no se defendió, igual que la mamá y la hermana de él, ¿ya? Entonces ella no actuó como actuaron las otras, ¿ya? Entonces el marido la culpaba a ella de que ella había sido la culpable de que la hubieran violado. Sí. Entonces, sin tener ella culpa, sin tener ella culpa. Entonces, otro ejemplo, ¿no? La sexta y ya la última de esas dice, son demasiado sensibles. Esta afirmación es una declaración clásica de culpabilizar a las víctimas. Implica que la reacción de la víctima no es normal o natural. Y a veces, y esto se da en los hogares, es más, es común bastante eh, usar esta expresión, ¿verdad? Que eres muy sensible, que eres muy llorona, que por todo te quejas, que ya vas con lo mismo. Son, y em, eso hace un daño emocional grande. A veces cuando uno se maneja, eh, puede, pues llega al odio, la persona llega al odio por al rencor y muchas otras cosas más que suceden. Y no se tiene en cuenta pues que somos seres emocionales y que em, cuando hay esas expresiones es porque algo anda mal en el interior de la persona, porque otro le está ocasionando esas heridas. Dice que en Estados Unidos, donde las personas se les enseña en gran medida ¿sí? que controlan su propio destino, culpar a la víctima puede ser más probable. Dice que en Estados Unidos es la parte donde posiblemente se culpa más a la mujer que en otras partes, en cualquier otra parte del mundo, en Estados Unidos. Debe ser un estudio que ya se hizo sobre eso, ¿no? Sí. ¿Cómo evitar culpar a la víctima? Dice aquí que evitar muchas preguntas. Cuando algo le pasa a una persona, no debemos de ir a acosarla con preguntas y preguntas y preguntas, porque eso, eso es peor para la persona, Me hace sentir más culpable. la hace sentir más culpable. Ujú. Ya que las preguntas del por qué puede interpretarla como una especie de culpa. Claro, ¿por qué? ¿Por qué fuiste? ¿Por qué no te quedaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué ya? Entonces, eh, y de pronto dice que las preguntas, como llega de pronto el periodista, a veces a interrogar a una víctima y es, ¿cómo te pasó esto? ¿Qué sucedió?
cómo fue que sucedió, cómo quieren saber lo más íntimo del caso, que la víctima diga lo que le pasó, ahí entonces, en ese momento todo, porque el periodista busca es la noticia. Y entonces eso es malo también para la víctima, no se debe de ir así. Bueno, ya que las preguntas del por qué puede interpretarlas como una especie de culpa. Manifestar compasión al sobreviviente, escuchándole sin ofrecer juicios o interpretaciones del evento. Lo que yo les decía. ¿Qué otras formas de apoyo sugieren ustedes? Pregunto yo al grupo. ¿Qué otra forma de apoyo sugieren ustedes? Libardo, Dígame. yo creo que así como no se puede culpar a la víctima, tampoco las personas deben de empezar a ofrecer soluciones. Haga esto, haga lo otro. No piense eso, piense esto, a dar consejos. Es lo que menos la persona necesita en el momento, ¿sí? Porque lo único que hacen es herirla más. No le den soluciones mágicas, porque eso hace más daño, ¿sí? Yo pensaría que, o sea, desde la psicología es como lo vemos, ¿sí? La persona necesita algo que se llama respeto, que respeten su dolor, su dignidad, respeten el proceso en el que está, ¿sí? Y solamente cuando la persona quiere hablar, que hable, o bueno, un profesional, ¿sí? Eso. ¿Alguien más quiere opinar? Yo creo que también puede ser validar la emoción del otro, ¿no? O sea, tú decías que una de las cosas que no se debía hacer era invalidarlos. Entonces, por ejemplo, cuando estoy siendo víctima de un trato eh, abusivo de parte de alguien, es importante reconocer que sí es un trato abusivo, es importante validar que esos tratos abusivos generan malestar, que generan frustración, que generan rabia, validar lo que el otro está sintiendo. Así es. Ya para terminar, dice que culpar a las víctimas ha contribuido a una cultura de violación o a una sociedad donde la gente pone excusas para el perpetrador. En lugar de apoyar a la víctima, disminuye la probabilidad de que los perpetradores sean llevados ante la justicia. ¿Algo que decir a eso? ¿Puedo repetir la pregunta o puedo repetir la nota? Sí. Sí. Culpar a la víctima ha contribuido a una cultura de violación o a una sociedad donde la gente pone excusas para el perpetrador. En lugar de apoyar a la víctima, disminuyendo la probabilidad de que los perpetradores sean llevados ante la justicia. Matías. O sea, la pregunta era si eso causa, o sea, es el efecto de, digamos, echar la culpa a la víctima. Sí, pues no es una pregunta en sí. Ese es como, yo por eso dije, con esto terminamos y, alguien pues puede decir algo, ¿no? Pero no es una pregunta, dice, culpar a la Es como víctima. una conclusión, es como Sí, una conclusión. es Y conclusión ya así de todo. Entonces dice que culpar claro, a la víctima
ha contribuido a una cultura de violación o a una sociedad donde la gente pone excusas para el perpetrador en lugar de apoyar a la víctima, disminuyendo la probabilidad de que los perpetradores sean llevados ante la justicia. Sí, esto ya prácticamente es afirmativo, ¿ya? Aquí está Es así. afirmativo. Yo recuerdo hace poco, en una cuestión de fútbol español, que el presidente del fútbol femenino le dio un beso a una de las jugadoras, pero un beso en la boca, y ella lo denunció, y recuerdo haber oído, inclusive en nuestra televisión, decir que bueno, está, pero en realidad por tan poquito, o sea, justamente minimizar el acto. Minimizar la falta, sí. Claro, exactamente. Pero decir, ay, bueno, pero y por tanto, por eso va a denunciarlo. Eso es una tontería, una cosa así. Eso es justamente la prueba. Creo que igual lo enjuiciaron, pero es lo que está adentro de nuestra cultura y cómo reaccionan los seres humanos ya tan acostumbrados, restando importancia a esos hechos y negando la responsabilidad del perpetrador. Sí, eso fue nada menos que el segundo al mando de la Federación de Fútbol Española. Y eso fue cuando el campeonato mundial que lo ganaron las españolas. Entonces, de la alegría eufórica y eso, él le dio un beso a una de las jugadoras en la Sí, boca. de la alegría eufórica. Entonces, claro, en realidad, no, estaba eufórico y entonces, no, por más eufórico que No, estuviera, es una falta de eso, respeto. claro, él le había podido dar un beso en la frente, él le había podido dar un Obvio, beso en la mejilla. lógico, Podían no haberle exactamente. dado el beso. Simplemente. O no darle un beso, abrazarla como, pero eso la abrazó y la alzó hacia arriba. Sí, eso fue noticia mundial. Tanto es que el hombre ya lo destituyeron del cargo que tenía. Bueno, por eso, en este caso, por suerte, se actuó, pero yo recuerdo esos comentarios. Entonces, quiere Sí. decir que si estas personas que hicieron esos comentarios hubieran sido los jueces, hubieran dicho, no, en realidad, por tan poquito no vamos a hacer un lío Es tan que grande. muchos sí opinaron así. Eso salió, eso en las redes no hacía sino era esa noticia. Muchos opinaban así, que iban a hacer de eso un escándalo. Si eso era, fue normal que en esa situación no, pero y gracias a Dios los entes del ente deportivo de allá, Máximo, actuó bien y eso se hizo una investigación y lo último fue que ese tipo fue destituido. Por eso, pero se me vino así a la mente, en este caso, no, llegó sí a la justicia, pero habrá tantos otros casos que inclusive la víctima puede sentir como que, bueno, en realidad no fue tan serio lo que le hicieron y se prive de denunciar, justamente porque lo tenemos incorporado en nuestra cultura. Pero otra cosa que vi de ese caso es que todo se dio también así porque fue público. Anteriormente, es la misma selección española tuvo, Exacto. tuvo problemas con el entrenador, el anterior a él, bueno, el anterior que estuvo ahora, ¿no? Que abusaba verbalmente, ¿no? Psicológicamente de las jugadoras y las trataba como débiles, ¿no? O sea, ya saben, como mujeres, pues, ¿no? Que no pueden hacer ciertas cosas como los hombres y eso. Lo que me doy cuenta es que mucho de esta cultura está más en la sociedad, que también obviamente ocurre a nivel macro, porque podemos verlo también quizás
la invasión a Ucrania, quizás ahorita también las muertes o los crímenes de guerra que está pasando en Gaza, eh, en la frontera en Estados Unidos con los inmigrantes, e incluso en las cárceles de El Salvador con Bukele, ¿no? Donde la gente opina hilos, donde se justifica la violación de los derechos de las personas, de la dignidad de las personas, porque son consecuencias de otras que hicieron daño, entonces, bueno. Exacto, exacto. Muy bien, muy bueno. Yo para terminar, pues tengo algo para decir también de que estos temas y en particular pues este tema nos lleva a una reflexión de que ya nosotros no podemos seguir actuando ventajosa ante Dios. Nos pone en una situación eh, como de hablar, de pensar y de actuar. Entonces, no es excusa para nosotros ya de pronto algo semejante que nos pueda ocurrir, nos puede pasar. Tenemos que tener mucha precaución ya como lo dije, para hablar, actuar y pensar. Con esto quería concluir. Y bueno, hemos concluido ya. Yo creo que Muchas gracias, Eduardo. a ustedes por su atención, a ustedes por su presencia aquí y de verdad que les agradezco que, que hayan estado en este estudio. Muchas gracias a todos. Señor me los Gracias, bendiga. Eduardo. Vamos a Gracias, culminar Eduardo. ya. Muy bueno. Gracias.